Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cuarta conferencia del ciclo Fronteras en la Cognición. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Alessio Franzi. El doctor Alessio Franzi es físico por la Universidad de Pisa, en Italia. También tiene una maestría en la misma institución y un doctorado por la Universidad de París. Actualmente, el doctor Alessio Franzi es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla diversas líneas de investigación, entre las cuales destacan las neurociencias y el control de los sistemas neuronales y la línea de investigación titulada Colección de toma de decisiones en sistemas biológicos. El doctor Alessio Franzi ha tenido una participación muy importante como conferencista invitado, con más de 39 pláticas impartidas. Ha organizado diversos eventos científicos de carácter internacional. Actualmente dirige diversas tesis de doctorado en el Instituto de Matemáticas y en la Facultad de Ciencias y tiene dentro de sus publicaciones más de 20 journals, papers en journals, diversos libros, capítulos en libros de investigación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. En esta ocasión, el doctor Alessio Franzi nos dará la conferencia La dinámica de la atención exógena. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Alessio. Adelante. Muchas gracias, Octavio. Es de verdad un grandísimo placer participar a este ciclo de conferencias. Como mostró un poco la lista de temas en los cuales trabajo, que mencionó Octavio, eh, la parte de neurociencia cognitiva para mí es algo muy nuevo también. Y entonces todo lo que le voy a platicar en esta charla es algo sobre el cual, por ejemplo, todavía no he publicado nada. Y sin embargo, es uno de los temas que considero más importantes para mi investigación ahora y para los años que vienen. Y el trabajo está desarrollando, como mencionó Octavio, soy matemático, yo no soy físico, ahora matemático, entonces no hago experimentos, pero mucho de lo que les platicaré es en colaboración con personas de la Universidad de Rochester, de los cuales estoy aprendiendo mucho y que están desarrollando la parte experimental de lo que les voy a contar. Y pues la atención es el tema principal de la charla que les voy a dar, y en particular lo que se llama atención exógena, que en un segundito, en unos minutitos voy a definir. Entonces, um, ¿qué es la atención? Pues si tomamos el Merriam-Webster y checamos la definición de atención, encontramos estas tres posibles definiciones. Me interesan las primeras dos. Entonces, la primera es the act or power of carefully thinking about, listening to, or watching someone or something. Entonces, en esta charla me enfocaré principalmente a atención visual. Entonces, cuando se trata de atención visual, podemos literalmente redireccionar la mirada y mirar algo a lo cual queremos prestar atención. Y la segunda definición que nos dan es notice, interest or awareness. Y awareness es una palabra fundamental también en atención, en particular cuando queremos prestar atención a algo sin necesariamente mirarlo directamente. Y efectivamente, cuando hablamos de atención visual, podemos, uh, podemos encontrar, podemos definir tres tipos distintos de atención visual. Una se llama overt, es decir, explícita, abierta, que justo nos habla de la atención en la cual se produce un redireccionamiento de la mirada. Um, y bueno, esta es la manera más directa, tal vez más eficaz para si queremos, por ejemplo, leer el nombre en el batch de un profesor que encontramos en una conferencia. Esta es la manera más directa de hacerlo. Pero, sin embargo, si redireccionamos la mirada, esto significa que necesariamente dejamos de mirar o prestamos menos atención, por ejemplo, a la cara de esta persona
o a su boca, entonces podemos, por ejemplo, perder atención de lo que nos estás diciendo. Entonces, redireccionar la mirada siempre viene con costos altos en términos de dejar de prestar atención a otras zonas, a otros eventos, otros fenómenos que están sucediendo en nuestro campo visual. Entonces, hay otra manera de prestar atención, que son lo que se llaman covert attention, entonces atención encubierta, atención no explícita, y hay dos tipos de covert de atención encubierta, de covert attention. Una que se llama endógena, que es la atención encubierta voluntaria, y en este caso no hay redireccionamiento de la mirada. Y sin embargo, este tipo de atención encubierta necesita alguna decisión de alto nivel, alguna decisión voluntaria, con el cual voluntariamente dejamos de prestar toda la atención al centro de nuestra mirada, sino empezamos a prestar un poquito más de atención a zonas como periféricas, alrededor del centro de la mirada, al centro del gaze. Y puesto que esta mirada necesita esta suerte de decisiones de alto nivel, necesariamente es no muy rápida, es un poco lenta en el sentido que necesita algunas centenas de milisegundos, a veces segundos, para que de verdad pueda empezar a tener sus efectos sobre nuestra percepción del mundo exterior. Y el segundo tipo de atención encubierta es la que se llama atención exógena. En esta también no hay redireccionamiento de la mirada, y este tipo de atención es automático, se parece mucho al reflejo, y por ejemplo, esto podría suceder cuando estamos hablando con un profesor en una conferencia y otro profesor al lado deja caer una taza de café, un evento como muy fuerte en el campo visivo. Entonces automáticamente nuestro foco atentivo se mueve del centro de la mirada y podemos amplificar, prestar más atención literalmente a lo que está pasando en la periferia de nuestro campo visual, para entender que no esté pasando, por ejemplo, nada de peligroso, nada de peligroso para nosotros, para otras personas. Y este tipo de atención encubierta, a diferencia de la endógena, es, puesto que es automática, como todos los reflejos, es mucho más rápida, entonces esta puede suceder, puede tener sus efectos perceptivos hasta en las pocas decenas o cienes, como 100 milisegundos de escala temporal para que la podamos, para que pueda tener sus efectos. La pregunta que me interesa y que quiero en parte responder en esta charla, seguramente con la investigación que estoy haciendo, es entender cuáles son los mecanismos, principalmente los mecanismos neuronales, literalmente electrofisiológicos, que subyacen la atención exógena, y en particular abordar esta pregunta a través de este concepto de dinámica. Entonces, empezar a ver la atención exógena en particular, pero probablemente la atención en general, como un mecanismo dinámico, literalmente como algo que evoluciona en el tiempo, que involucra la interacción de muchos objetos, en particular de muchas neuronas, y que con esto crea de manera emergente fenómenos dinámicos que reflejan nuestra visión de percibir el mundo, en particular de prestar más o menos atención a lo que nos rodea. Entonces, la pregunta es, primero, antes de irnos a los modelos, me gustaría un poco platicarle de la investigación que hacen las personas con las cuales colaboro. Entonces, a nivel experimental, ¿cómo se estudia la atención exógena? Entonces, esto principalmente es el trabajo de Martina Poletti y de su grupo de investigación que está en la Universidad de Rochester, donde, no sé si, bueno, Rochester es como la ciudad donde nació Kodak, y no sé si por esto lo entiendo en buena parte, sí. La Universidad de Rochester tiene un departamento de óptica muy fuerte, y entonces esto se traduce también en la posibilidad de hacer experimentos de atención visual muy finos. En particular, Martina tiene aparatos de eye tracking, de seguimiento ocular, que permiten detectar movimientos de focos arcminios. Entonces, movimientos oculares muy finos que le permiten hacer experimentos de atención visual donde se puede seguir de manera muy fina los movimientos oculares, con los beneficios que en un segundito le voy a explicar.
Y sin embargo, sin irnos a tecnologías tan avanzadas, muchos experimentos, sobre todo los que se hacen en la periferia, se pueden hacer con sistemas de seguimiento ocular tampoco muy finos. Y efectivamente, uno de los pioneros de la atención exógena, endógena y otros tipos de atención más en la parte periférica es seguramente Marisa Carrasco, que es egresada de esa facultad, la Facultad de Psicología de la UNAM en el 84, y después de la licenciatura en Psicología en la UNAM se fue a Princeton y ahora es profesor en NYU. Y seguramente la doctora Carrasco es uno de los pioneros de todo lo que es estudio de la atención, de los tres tipos de atenciones que les he mencionado antecedentemente. Y por esto, antes de irnos al trabajo que estoy haciendo con Martina, me gustaría como dar una panorámica muy rápida, un poco de las ideas y contribuciones que una de las pocas, literalmente una de las muchísimas contribuciones que la doctora Carrasco ha dado al estudio de atención. Y en particular me gustaría explicarle un poco cómo se ve un experimento típico en el estudio de la atención exógena, que es lo siguiente. Entonces, tenemos una pantalla representada por estos rectángulos gris, al centro del cual hay un punto de fijación y durante todo el transcurso del experimento, lo cual dura menos de 2 segundos en general, la persona tiene que fijar su mirada al centro de la pantalla. Por eso es importante tener un sistema de rastreo ocular, porque en caso que la persona mueva los ojos demasiado, normalmente hay un umbral abajo del cual se considera que la persona mantuvo la fijación y arriba del cual se detecta que la persona hizo sacadas o simplemente movió demasiado sus ojos. Y en este caso el experimento, el trial, se descarta. Porque lo que queremos justamente es estudiar este tipo de atención encubierta, donde la mirada se mantiene fija en algún lugar y todo lo que pasa a nivel perceptivo sucede en la periferia del punto de fijación. Entonces, después de un periodo de fijación, se muestra lo que se llama un cue atencional, donde se indica esencialmente dónde va a aparecer el estímulo que la persona tiene que procesar para resolver la tarea perceptiva en la cual está involucrada. Entonces, en la atención exógena, lo que se muestra es un estímulo visual fuerte, algo que no es un flash, digamos, no es algo fuerte como puede ser a nivel luminoso, no es un flash de una cámara fotográfica, pero es algo que en un experimento como este, donde la luminosidad es muy constante, todo sí se ve como algo bastante fuerte. Por ejemplo, un punto negro que se flashea por 40 milisegundos en la pantalla. Después hay un interstimulus interval o synchronous stimulus, eso es también, durante el cual se regresa la pantalla como básica y después del cual se flashea el target relacionado a la tarea perceptiva que está haciendo la persona, también por un periodo muy breve. Hay otra pausa y después de esta pausa se muestra el response cue, que indica de los dos estímulos que aparecieron en los dos lados del campo visual, cuál de los dos estímulos la persona tiene que usar para resolver la tarea. Entonces, en este caso, la tarea corresponde, si se fijan, aquí tenemos estos Gabor patch que están ligeramente inclinados hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a la vertical. Y la tarea es justo esta, es decir, en el target indicado por el response cue, decir si este target era inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a la vertical. ¿Okay? Entonces esta tarea parece muy sencilla, escrita así, pero el hecho que es tan rápida y que el target se flashea por tan poco tiempo, les puedo asegurar, intentar hacerla, la tarea es bastante complicada, bastante, en particular si el contraste del target no es muy fuerte, no es muy grande, se vuelve bastante complicada. Y a nivel de atención podemos considerar, de atención exógena podemos considerar 3 configuraciones que llamamos valid, neutral e invalid. Entonces, en la configuración valid, el cue exógeno
indicó el mismo lado que indicará el response queue. ¿Okay? Entonces, valid significa que queue atencional y queue de la respuesta apuntan al mismo lado, apuntan al mismo target. Neutral, cuando no hay queue atencional, entonces el queue atencional aparece al centro del campo visual. Más ninguno de los dos lados es favorecido por la atención exógena. E inválido cuando el queue atencional indica el target opuesto a lo que indicará el queue de la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ven los resultados de un experimento de este tipo? Pues la idea es coleccionar muchos trials de este tipo, teniendo un balance entre las tres configuraciones. Entonces, almacenar muchos trials en la configuración valid, muchos trials en la configuración neutral y muchos trials en la configuración invalid. Y después hacer un promedio de la performance de los varios participantes para ver cuál es el efecto promedio de la atención. Y más o menos, no le voy a mostrar figuras a cada de paper, va a ser algo un poco más esquemático para ver cómo se ven los resultados de esos experimentos. Más o menos los experimentos se ven los resultados se ven de esta forma. Primero, la sensitividad, que esencialmente es proporcional al porcentaje de respuestas correctas que dieron los participantes. La sensitividad cambia de la siguiente forma con respecto cuando juntamos los trials válidos, neutrales e inválidos. En particular, en los trials válidos, vemos que la sensitividad, es decir, la performance de los participantes, es más alta con respecto a los casos neutral. Es decir, la tensión exógena, el haber flechado este puntito en esta parte del campo visual, hace que de alguna manera el sistema visual pueda procesar de manera más eficaz los estímulos visuales que llegan en esta parte del campo visual. Y acordamos, todo esto está pasando en escalas temporales súper cortitas. ¿Okay? Entre cuando se flechea el cue atencional y cuando se muestran los targets, pasan, entre el inicio y el final pasan 100 milisegundos, y entre el inicio y cuando desaparece el target, 200 milisegundos. Entonces estamos hablando de procesos básicamente subconscios. A veces en los experimentos el puntito, el flujo atencional ni se percibe, de hecho es algo totalmente que queda un poco afuera de nuestra awareness consciente de verdad. Y al revés, en los trials inválidos la performance baja con respecto a cuando no hay ningún flujo atencional. ¿Okay? Entonces, literalmente esto muestra que el simple flecheo de un puntito en el campo visual logra redistribuir nuestra atención periférica de tal manera que donde apareció esta suerte de alarma, esta suerte de alarma, la atención sea más alta y logramos procesar la información visual de manera más eficaz que donde no apareció. Okay, y el hecho que en el trial inválido la performance baje significa que como que la capacidad la capacidad de procesamiento de información que tenemos no es infinita. Si incrementamos el procesamiento de información en un lado, necesariamente tenemos que disminuirlo en otro lado. ¿Okay? Esta figura nos muestra un poco el mismo efecto, pero en términos de umbral psicofísico, es decir, si empezamos a jugar con el contraste de los targets que flecheamos a las personas, pues nos damos cuenta que en los casos válidos, el umbral para que la persona responda correctamente es más bajo que el umbral cuando no hay ningún tipo de cue atencional, y ambos son más bajos del caso inválido. Entonces, en este caso también nuestra manera de procesar la información se redistribuye de tal manera que donde hay una alarma visual, no solamente la performance se incrementa, sino también el umbral en términos de contraste al cual logramos resolver la tarea baja con respecto a las zonas donde no hay esta sorta de alarma perceptiva. ¿Okay? ¿Cuál es una manera de interpretar estos resultados y que un poco nos empiezas a acercar a los modelos matemáticos? Pues una manera de interpretarlo es que
un efecto que tiene la atención es de incrementar la resolución visual. Es decir, literalmente es como que si hay algo que captura nuestra atención de manera sea endógena, exógena u otro tipo de atención, en general el efecto es que en la zona donde algo capturó nuestra atención, literalmente el procesamiento de información visual sucede a resolución más alta. Es como si hubiera un número más alto de píxeles, si hubiera un número más de altas frecuencias o de detalles más grandes que podemos procesar en esta parte de nuestro campo visual. Y una manera de representar esto con grafía, de cuantificarlo pues sí, con grafía podemos empezar a meter en modelos matemáticos, es poner en el eje horizontal la frecuencia espacial de los estímulos que tenemos que procesar y en el eje vertical la sensibilidad, es decir, la performance, el desempeño que tenemos en procesar estímulos visuales a frecuencias más o menos altas. ¿Okay? Entonces, en el caso neutro, tenemos una sorta de curva, no, la curva psicofísica en este caso se veía como una campana, como una sorta de gaussiana, donde hay una frecuencia espacial preferencial a la cual la sensibilidad es máxima. Entonces usamos Gabor patches para nuestros experimentos. Eso significa que si metemos Gabor patches con una frecuencia espacial más o menos en este rango, la manera de nuestro desempeño es máximo. Si le metemos Gabor patches a frecuencia más baja, nuestro desempeño baja. Y si le metemos Gabor patches a frecuencia más alta, nuestro desempeño también baja. Y de alguna manera podemos imaginar el efecto de la tensión como el efecto de trasladar esta curva psicofísica hacia frecuencias más bajas o frecuencias más altas. Es decir, cuando testeamos nuestra manera de procesar el mundo visual en zonas donde la tensión exógena hizo su efecto, es decir, en el caso VALID, esta curva psicofísica se mueve hacia frecuencias más altas, de tal manera que somos capaces de resolver detalles más finos en las zonas donde la tensión visual, hizo su efecto. De otro lado, en las zonas donde la tensión visual no está presente, es decir, si flecheamos el Q atencional a la izquierda y ahora testeamos lo que pasa a la derecha, en esta región donde la tensión visual no está presente, donde la tensión visual se movió hacia otro lado, en el caso inválido, pues en este caso nos esperamos que esta curva psicofísica se haya movido hacia frecuencias más bajas, es decir, nuestra capacidad de resolver detalles visuales ahora decrementa. ¿Ok? Esto fue un resumen muy breve de una de las fojas, de las contribuciones de la doctora Carrasco en nuestro conocimiento de la atención visual. Y ahora voy a pasar un poco a la contribución de Martina, cuya contribución principal ha sido intentar mover varias de las experiencias, intentar como reestudiar varias de las preguntas que la doctora Carrasco hizo a nivel periférico, pero a nivel foveal. ¿Okay? Entonces, los aparatos que usa Martina permiten estudiar, hacer este tipo de experimentos de atención en el grado, de ángulo visual que corresponde esencialmente a la fobia. ¿Okay? Entonces, ahora los participantes ven estímulos visuales extremadamente localizados y en este grado de ángulo visual se producen los estímulos en los cuales se desarrollan estas tareas de atención perceptiva. ¿Okay? Y una de las herramientas fundamentales que usa la doctora Poletti, Martina, es, es lo que se llama Retinal Stabilization. ¿Cómo funciona Retinal Stabilization? Pues se usan sistemas de rastreo ocular muy finos, a resolución extremadamente alta, que permiten detectar movimientos oculares de focos actíneos. Y si se detecta un movimiento ocular, por ejemplo, hacia la derecha, pues lo que se hace es en la pantalla mover el estímulo hacia la derecha también, de tal manera que el centro del estímulo visual quede siempre proyectado en la fobia.
De esta manera estamos seguros que los movimientos oculares naturales, sean drifteo, sea drift ocular o sea microsacadas, que en general mueven el estímulo visual sobre la retina, usando Retina Stabilization, estamos seguros que el estímulo caiga siempre en la misma región de la retina. ¿Okay? Por esto, Retina Stabilization, porque de alguna manera se compensan los movimientos oculares de tal manera que la región donde el estímulo se proyecta no cambie en el tiempo. ¿Por qué esto? Porque uno de los objetivos de esta investigación es separar el efecto que la atención tiene sobre el procesamiento de información visual de manera localizada en el espacio, a nivel de espacio visual, y de otro lado los efectos que pueden tener el drift ocular o las microsacadas sobre el procesamiento mismo de la información visual. Y bueno, el efecto que tiene este tipo de movimientos oculares sobre el procesamiento de información visual es otra línea de investigación que están desarrollando en el laboratorio donde está la doctora Poletti, y de los cuales no les voy a hablar en esta charla. ¿Cómo se ve el tipo de experimento que está haciendo Martina? Pues se ve muy similar al tipo de experimento que introdujo en el curso de los años la doctora Carrasco, es decir, hay un momento de fijación, hay 4 posibles locations donde puede aparecer un estímulo, hay la presencia de un cue exógeno atencional, hay un intervalo variable entre la presentación del cue atencional y la presentación del target, y después hay un response cue, que dice dónde la persona tiene que responder para resolver la tarea. ¿Okay? Y en este caso también hay una configuración válida. Bueno, disculpen, en este caso también la tarea corresponde a decir si en el cuadradito que indica el response cue, la barrita negra que apareció durante la presentación de los targets era orientada a menos 45 grados o más 45 grados. Era orientada hacia la derecha, hacia la izquierda con respecto a la vertical. ¿Okay? Y en este caso también hay una configuración válida donde el cue exógeno indicó el mismo cuadradito que después será indicado por el response cue. Hay una configuración neutra donde no aparece ningún tipo de exogenous cue, y una configuración inválida donde el exogenous cue indica un cuadradito, pero después el response cue indica otro cuadradito. ¿Okay? Aquí también estamos en este intervalo variable puede durar o 100 o 500 milisegundos. Entonces aquí también estamos hablando de experimentos que en su duración completa duran entre 1 segundo y 2 segundos, en la cual la presentación del cue exógeno de los targets involucra intervalos de menos de 1 segundo. Estamos hablando a procesos perceptivos que suceden en fracciones de segundos, como en el caso de los experimentos de la doctora Carrasco, pero aquí todo está sucediendo a la escala foveal. ¿Okay? Entonces, en la región donde la resolución visual ya es altísima, la región donde podemos leer, donde podemos resolver detalles muy finos del mundo visual que nos rodea. Punto importante, lo vuelvo a repetir, uno de las contribuciones fundamental de Martina fue usar intervalos variables con variación muy grandes. Entonces, aquí podemos hablar de 100 milisegundos o 500 milisegundos. Como veremos, esto va a tener efectos muy fuertes sobre los resultados. ¿Por qué? Porque si tomamos el caso A, entonces A corresponde a 100 milisegundos de intervalos, entonces tiempos en el cual los targets fueron presentados poquito después del exogenous cue, pues lo que encontramos es otra vez la misma curva psicofísica que se encuentra en los experimentos extrafoveales, en los experimentos hechos en la periferia del campo visual. Es decir, la performance aumenta en el caso válido con respecto al caso neutro y disminuye en el caso inválido. Entonces aquí también vemos esta sorta de realocation de la atención visual, en el sentido que también a nivel foveal, estamos hablando otra vez, cosas que suceden en un grado del campo visual, la tensión exógena logra incrementar la resolución, logra hacer que donde hubo un cue exógeno, la resolución visual aumente, nuestra capacidad de resolver los detalles aumente con respecto al caso neutro, mientras que donde no hubo un cue exógeno en términos de atención, pues nuestra capacidad de resolver los detalles
disminuye, la resolución visual se vuelve menor. Sin embargo, si vamos a intervalos de tiempo más grandes, entonces el caso C corresponde a cuando hay 500 milisegundos más o menos entre la presentación del Q exógeno y la presentación de los targets, la figura se voltea completamente. ¿Por qué? Porque ahora donde hubo el Q exógeno, la performance es más baja que con respecto al caso neutro, mientras donde no hubo la presentación del Q exógeno que captura nuestra atención, la resolución era más alta. Nuestra performance es más alta con respecto al caso neutro. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Qué está pasando? Una manera de interpretarlo, primero, una suerte de esquematización de los experimentos que les estoy mostrando es lo siguiente. Presentamos un Q, no presentamos, algo captura nuestra atención en alguna parte de nuestro campo visual. Y si estudiamos cómo funciona la percepción visual poco después que hubo este flash que capturó nuestra atención, pues nos damos cuenta que donde hubo el flash, nuestra percepción es mucho más fina que donde no hubo el flash. Sin embargo, si esperamos un tiempo suficientemente grande, donde hubo el flash atencional, nuestra visión del mundo ya se ha vuelto más borrosa y viceversa. Nuestra visión del mundo se ha vuelto más fina, más detallada, donde no hubo un flash atentivo. Entonces, este fenómeno es algo que en atención, cuando se estudia la atención, por ejemplo, una manera en la cual exploramos una figura, es algo que se llama inhibition of return. Entonces, esto parece decir que hasta a nivel foveal hay evidencia que después que algo capturó nuestra atención, si en el lugar donde algo capturó nuestra atención no está pasando nada interesante, solita la atención se mueve a otras zonas para poder ver si por lo menos en estas otras zonas hay algo interesante que tenemos que procesar a nivel visual. ¿Ok? A nivel matemático, a nivel de modelos, como metiendo un poquito de abstracción a lo que está pasando, una manera de poder ver, de poder interpretar los experimentos de la doctora Poletti, los experimentos de Martina, es lo siguiente. Entonces, tomamos la configuración de su experimento con 4 cuadraditos que son los posibles locations donde puede aparecer el target, el estímulo visual, y hay un exogenous Q que aparece a uno de estos targets. ¿Okay? Dado este exogenous Q, lo que se está formando, lo que me imagino se forma en el corte visual primario, en el superus colliculus, sinceramente, donde eso está sucediendo a nivel de áreas cerebrales todavía lo estamos debatiendo, pero lo que se puede estar creando literalmente a nivel retinotópico es un bump de literalmente una colina de actividad que corresponde a incrementar la resolución, a incrementar la manera de procesar los detalles cerca de este bump. Y esto a tiempos cortitos, como unos 100 milisegundos después que se presentó este bump. Entonces, a tiempos cortos se crea este bump positivo que incrementa la resolución cerca de la región donde se presentó el Q atencional y que por inhibición lateral, siguiendo un patrón que se conoce como el Mexican Hat, en los alrededores de la región donde se incrementa la resolución se disminuye por inhibición lateral, justamente. Conforme pasa el tiempo, este bump de actividad positivo comienza a viajar, literalmente como si fuera una onda de sonido, como si fuera una onda en un lago, cuando echamos una piedra. Exactamente como cuando echamos una piedra, se crea primero un pico donde lanzamos la piedra, después este pico empieza a moverse y crea onditas a su alrededor. Este pico positivo que incrementa la resolución comienza a viajar hacia el exterior, comienza a alejarse de la región donde hubo el Q visual y se propaga a las regiones limítrofas y si esperamos suficientemente tiempo y deja atrás de sí una zona donde la resolución visual se decrementa, otra vez por inhibición lateral. Y si esperamos suficientemente tiempo, pues encontramos que en la región donde hubo el Q, ya estamos en la región de inhibición lateral
mientras que las regiones limítrofas a donde hubo el Q, ya estamos en la región de incremento de la resolución visual. ¿Ok? Entonces, no sé si logran como imaginarse este proceso en el cual un Q exógeno genera este bump de atención que incrementa la resolución cerca del, en la región donde se localiza el bump y que a su alrededor incrementa la resolución y después este bump empieza a viajar literalmente como una onda y el efecto es que después de un tiempo suficientemente grande, pues el efecto de la atención se puede voltear. Es decir, donde hubo el Q, ya estamos en inhibición lateral, entonces la resolución es decrementada, los detalles ya se ven más borrosos, mientras que donde no hubo el Q, la resolución ya es incrementada y hasta los detalles se pueden ver de manera más fina que si no se presentó ninguna Q atencional. Muy bien. Entonces, esto sugiere lo que estamos proponiendo, lo que se podría definir una attention traveling wave. Entonces, traveling wave es algo que se estudia en sistemas dinámicos, es algo que se estudia en física mucho, y lo que estamos proponiendo esencialmente es que pueda haber justo algo que se asemeja a una onda viajera, pero de atención, ¿ok? Donde esta onda viajera comienza a la location donde se presentó el Q atencional, y comienza a viajar afuera, comienza a alejarse de esta región, dejando tras de sí una traza, un camino a lo largo del cual la tensión se incrementa. ¿Okay? Entonces, en este mapa espacio-temporal, tenemos que la región es negra, donde la resolución es disminuida, donde los detalles se pierden, donde la visión es más borrosa, y la parte clara es donde la resolución es incrementada, donde los detalles se ven más finos. Y esencialmente los experimentos que la doctora Poletti desarrolló a nivel foveal se pueden representar de esta manera, ¿ok? Donde en esta parte, toda esta parte, los detalles se ven de manera más fina y en estas partes los detalles se ven de manera más borrosas y sobre todo donde a la Q location, si esperamos suficientemente tiempo, más bien a la Q location a tiempos cortos, los detalles se ven de manera más fina, pero a tiempo más largo ya se ven de manera más borrosa y viceversa a las regiones donde no hubo un Q atencional. ¿Ok? Um, Voy a ir un poquito más rápido sobre la parte del modelo matemático de verdad. Entonces, en estas diapositivas, lo que le voy a mostrar es un poco cómo todo esto se puede reproducir en un modelo matemático de verdad, en lo que se llama una ecuación diferencial, una ecuación íntegro diferencial, que esencialmente representa la actividad eléctrica del córtex visual primario. ¿Okay? Entonces, en este modelo tomamos un input visual, lo pasamos por un kernel convolucional que corresponde al efecto de lo que pasa en el sistema visual, en la retina y en el tálamo visual esencialmente. Y este estímulo visual prefiltrado por estas primeras dos capas del córtex visual llega al córtex visual primario. En el córtex visual primario hay estímulo feed-forward, es decir, lo que llegan justo del tálamo visual, pero también hay conexiones sinápticas que se llaman horizontales, es decir, de las neuronas del córtex visual con sí mismas, ¿ok? Conexiones que se generan al interior de las capas, de las varias capas del córtex visual primario. Y lo que nos interesa es modelar cómo se ve la actividad eléctrica del córtex visual primario en este esquema de modelado, ¿ok? A nivel de parámetros, los parámetros que me interesan principalmente son estos parámetros kappa E y kappa I, que esencialmente representan cuánto son fuertes las interconexiones horizontales excitatorias, kappa E, al interior del córtex visual primario, y las interconexiones horizontales inhibitorias, kappa I, al interior del córtex visual primario. ¿Ok? Les voy a evitar aburrirlos con las matemáticas detrás de este modelo, lo que se puede predecir con un modelo de este tipo, pero esencialmente este modelo, cuando tomamos ganancias de interconexión horizontal, tanto excitatoria como inhibitoria, pequeña, responde a un estímulo visual como esto, donde esencialmente está tomando un estímulo visual que contiene una alta frecuencia espacial y una baja frecuencia espacial. Entonces, este modelo, cuando estas dos ganancias de interconexión son pequeñas, lo que detecta es principalmente la baja frecuencia del estímulo visual, mientras que cuando las dos ganancias de interconexión
son grandes, lo que detecta principalmente es la alta frecuencia del estímulo visual. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista más perceptual, más explícito, podemos imaginarnos que cuando en el córtex visual primario, de manera localizada en alguna parte del espacio retinotópico, estas ganancias de interconexión sináptica horizontal son pequeñas, cuando las neuronas del córtex visual primario no comunican mucho entre sí, el córtex visual primario funciona como un filtro que detecta principalmente las bajas frecuencias y entonces que hace que los detalles se vean borrosos. Mientras que cuando las neuronas del córtex visual primario se interconectan de manera más fuerte, tanto a nivel excitatorio como inhibitorio, el córtex visual primario funciona ahora como un filtro que deja pasar principalmente las altas frecuencias y esto hace sí que podamos resolver de manera más fina los detalles del mundo perceptivo, del mundo visual que nos rodea. ¿Ok? Y efectivamente, si ahora intentamos reproducir los experimentos de la doctora Poletti en este modelo, es decir, podemos considerar la presencia de un cue visual que preactiva nuestro modelo aquí al centro del espacio retinotópico y después podemos presentar estímulos visuales, sea en la misma región del campo, en la misma región retinotópica donde hubo el cue, sea en regiones limítrofas a donde hubo el cue exógeno. Y estos estímulos podemos presentar poquito después del cue o mucho después o más tiempo después del cue. Y esta es la respuesta. Entonces, cuando el estímulo llega donde hubo el cue y a tiempos cortos después que se presentó el cue exógeno, el sistema es capaz de detectar las presencias de alta frecuencia de manera confiable. Sin embargo, si después del mismo tiempo presentamos el cue, pero en una zona limítrofa, el estímulo, pero en una zona limítrofa donde hubo el cue, nuestro modelo ya no logra resolver los detalles de las altas resoluciones y viceversa a largos tiempos. Aquí no se resuelven los detalles, aunque sea la región donde hubo la presentación del cue exógeno, mientras que en esta zona limítrofa ahora sí ya se puede. ¿Ok? Entonces, haciendo una pequeña gráfica que resume esto, efectivamente este modelo logra reproducir de manera bastante buena los resultados psicofísicos que encontró la doctora Poletti. Ok, entonces con esto ya llego a las conclusiones. La primera conclusión que me gustaría hacer, que me gustaría como volver a expresar, es que la atención es un proceso dinámico espacio-temporal. Entonces esto significa que todos los conocimientos que tenemos sobre la dinámica emergente de sistemas espacio-temporales, que ha sido estudiada en biología evolutiva, ha sido estudiada también en las capas del sistema visual, en redes neuronales, ha sido estudiada en dinámicas de fluidos, hay muchos campos en el cual se han estudiado procesos espacio-temporales, pues el punto que quiero hacer es que la atención misma la podemos estudiar como proceso espacio-temporal con todas las herramientas matemáticas que tenemos en estos tipos de modelos. Y que bueno, efectivamente cuando tenemos un modelo espacio-temporal dinámico del corte visual primario, se reproducen las evidencias psicofísicas relacionadas al efecto de la tensión exógena. Y además, puesto este modelo implementa cierto tipo de parámetros electrofisiológicos, como la presencia de interconexiones horizontales y la fuerza de estas interconexiones horizontales, pues este modelo propone mecanismos neuronales y en particular de alguna manera provee un link, una conexión entre la psicofísica y la electrofisiología, que como saben es algo bastante complicado hacer en general, porque estamos en humanos, no podemos hacer electrofisiología de manera fácil, si estamos en animales, a veces se pierde la parte psicofísica, en particular para experimentos muy complicados como los que estamos haciendo, como lo que les he contado uh, en esta charla. Y bueno, actualmente con la doctora Poletti estamos testeando, hemos como pensado nuevos experimentos, nuevos protocolos experimentales que de alguna manera permitan testear algunas de las predicciones que hemos sacado con este modelo. Y bueno, como matemático, un punto que me gustaría resaltar es que efectivamente los modelos matemáticos no siempre, pero sí pueden ser útiles. Y con eso termino. Si hay preguntas. Gracias por la atención primero.
Y sí. No, muchas gracias, doctor Francis, por su presentación. Muy interesante todo lo que tiene que ver siempre con la atención, ¿no? Esa frontera que hay, que tenemos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Para poder entender el mundo, pues siempre la atención es esa primera aduana, ¿no? Para poder entenderla. Eh, Nos mandan una pregunta. eh, bueno, dice, ¿se puede corregir el nistagmus? Nos la pregunta Gaviota Fitzgerald Magón. ¿Se puede corregir qué? Disculpa. El nistagmus, No entiendo, ¿qué hace listamos? me parece que es una alteración en la visión, ¿no? Cuando no Ah, ujú. no sé. Sí, es un movimiento involuntario del ojo. ¿Istamos se llama? Nistagmus. Ajá. Estamos. No sé. La verdad no me siento de responder esta pregunta. Ok. Me imagino se refiere a a la estabilización retinotópica. Pues no sé porque, cómo lo maneja aquí. Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice, gracias por la charla, doctor. Nos la manda Lorena Molina. Dice, ¿cómo sabríamos qué herramientas matemáticas o qué tipos de ecuaciones usar para estudiar un proceso cognitivo? Esa es una pregunta. Ajá. Y la segunda dice, Ah, no, sí, es la misma pregunta, que nos la enviaron dos veces. Ok. Pues es una muy buena pregunta y también muy complicada. En general, la respuesta depende del nivel de descripción al cual uno quiere trabajar. Entonces, los modelos que de alguna manera ignoran la parte, el substrato neuronal y solamente apuntan a reproducir la psicofísica, en general son modelos, pues hay muchos y en general son modelos, digamos, sencillos porque lo que involucra son variables abstractas, como por ejemplo la amplificación de ciertos procesos en algunas áreas o la deamplificación en algunas otras, o la amplificación de ciertas características para en ciertas regiones o de amplificación en otra. Y de estos, el más importante, por lo menos para la atención visual, es lo que se llama el Normalization Model. Entonces, el modelo de normalización de Heger y segundo, busco la referencia. Entonces, si quieren ver una review sobre este paper, se buscan The Normalization Model of Attention, cuyos autores son son John Reynolds y David Heger. Es un Cell Press Review del 2009. Entonces, para todos los que es atención, esto seguramente, para la parte de psicofísica, es seguramente uno de los modelos más utilizados. Lo que estamos intentando hacer ahora justo es conectar un poco hacer un poco el puente entre un aspecto puramente psicofísico y meterle algún aspecto un poquito más neuronal. Entonces, si quieres ya empezar a meterle parte neuronal, hay otro campo de modelos que son los campos neuronales, los modelos a conductancias, los modelos de plasticidad sináptica, etcétera, que permiten describir o capturar cierto tipo de fenómenos que ya suceden a nivel celular o de red, por donde ya se consideran variables neuronales. Entonces, en general, tener buenos modelos es complicado. Saber cuál modelo es bueno es complicado. Hay varios criterios para decidir. Si, por ejemplo, un modelo logra predecir algo, en general se puede considerar un buen modelo. Pero predecir no es el solo criterio. Algunos modelos, por ejemplo, podría ser que no predijan, que no permitan hacer ninguna nueva predicción, pero logren explicar algunos mecanismos. Entonces, por ejemplo, logren explicar por qué la atención visual en este caso se voltea cuando cuando esperamos más tiempo. En general, armar modelos matemáticos toma
tal vez no al mismo tiempo, pero toma, yo diría que al mismo tiempo que desarrollar buenos experimentos. Y la cosa que es súper importante para hacer modelos, yo creo, es trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, por esto es bastante importante tener expertos en experimentos y poder trabajar con expertos en modelos y que haya una interacción entre los dos mundos para que no haya sesgo ni hacia un lado ni hacia el otro. Entonces, dado un proceso cognitivo en particular, puedo dar una respuesta tal vez más precisa, pero esta es un poco la respuesta en general sobre los modelos matemáticos en ciencias cognitivas. Gracias. Bueno, también envían felicitaciones. Una pregunta, Alessio. Sí. Estos modelos podrían servir también, por ejemplo, para predecir cómo se va generando el proceso de atención. Estoy pensando en los bebés, ¿no? O sea, un bebé, pues cuando empieza, pues obviamente, primero, pues tiene un problema no tiene el desarrollo del ojo al 100%, ¿no? Lo va tomando poco a poco, ¿no? Y posteriormente, pues ya empieza él, entre todo ese proceso, a empezar a tener una mejor visión, ¿no? Ya tiene mejor enfoque y empieza ya a tener a conocer el mundo, ¿no? A través de la visión. Entonces, mi pregunta es, ¿estos modelos, por ejemplo, ayudarían a predecir si hay alguna alteración en la visión? ¿Qué tanto puede ser su mecanismo de atención o su proceso de atención? Si puede llegar a influir directamente en alguna disfunción intelectual. Y yéndonos hacia el otro extremo, ¿no? Ya cuando se empieza el proceso de envejecimiento, pues una de las cosas que también llega a generar en muchas personas, pues son las alteraciones en la retina, ¿no? ¿Podría también estos modelos ayudarnos a poder predecir si la persona pudiera llegar a tener alteración en la retina? ¿Qué tanto va a perder de su función intelectual? Eh, La respuesta diría que otra vez depende un poco del contexto de las hipótesis previas que uno tiene. Efectivamente, si se sabe que en el desarrollo ciertas conexiones neuronales todavía no están todavía muy fortificadas, se podría hacer predicciones sobre cuál es el estado atencional, más bien cómo un bebé reaccionaría, por ejemplo, a este tipo de tareas atencionales. No sé, por ejemplo, en V1, si las conexiones horizontales en V1, cuántos son preexistentes a la experiencia visual o cuántos se forman durante la experiencia visual de los primeros meses de vida. Creo que muchas se forman durante los primeros, creo que muchas pues se crean durante sobre todo como la ¿Que se organización perdió? muy, muy fina a nivel retinotópico, la organización muy como, pues sí, la estructura fina de estas conexiones creo que mucha depende de la experiencia visual. Pero no sé si en todos los animales es cierto. Por ejemplo, creo que en los gatos sí es cierto, no sé si en en otro mamífero es cierto. Entonces creo que mucho depende, por ejemplo, de lo que se sabe o no se sabe en términos de, las, de cómo evolucionan, de cómo se desarrollan estas conexiones. De otro lado, si fuera posible hacer ese experimento con niños muy chiquitos, esto podría ser una manera de inferir cuál es el estado de desarrollo de ciertas conexiones. Entonces, otra vez, yo creo que en general es muy peligroso usar un modelo para hacer predicciones como muy fuertes sobre cierto tipo de mecanismo o de dinámica, sin todo el tiempo no hay un respaldo experimental que va junto a la mano. Y eso estaría muy padre, sobre todo para la parte de enfermedades neurológicas y envejecimiento. Creo que sería uno de los campos más bellos en el cual poder aplicar este tipo de modelos. Pero sí, no me quiero azardar a decir que de verdad sirve porque todavía todo es muy borroso hasta este nivel. Y sí, los modelos que hay por el momento son muy pocos, como que los modelos se mantienen mucho a nivel psicofísico y funcionan bien, pero
no sabría bien decir cuál es el poder predictivo en cosas como el desarrollo o el envejecimiento. Ok, correcto. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, parece que, que no. Bueno, pues yo quiero agradecer mucho al doctor Alessio Franci su participación en esta conferencia. Realmente fue muy interesante. Esperemos que nos podamos volver a ver pronto, ya de manera Ojalá. presencial y que puedas acompañarnos ahí en la Facultad de Psicología. Estoy seguro que muchos estudiantes están interesados en todo esto, ¿no? Entonces, a nombre de la facultad y del mío propio, y quiero agradecerte tu participación, agradecer nuevamente a la gente de UDEMAT por ayudarnos en la transmisión de esta conferencia y pues posteriormente te haremos llegar tu constancia de participación en este Súper. evento. Pues muchísimas gracias a todos y los esperamos en la siguiente conferencia. Acuérdense que por los canales de la Facultad de Psicología y por el Facebook del laboratorio hacemos las invitaciones a las siguientes conferencias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.